4. Buscando motivaciones. Es muy importante para todos los actos de nuestra vida cristiana saber las motivaciones que los han generado, y, por lo tanto, el acto trascendental de llevar a las almas a los pies de Cristo también debe responder a motivaciones. Tenemos permiso en la Biblia de instar a tiempo y fuera de tiempo, 2 Timoteo 4:2 condescendencia a predicar el Evangelio por envidia y celos, Filipenses 1:15, pero también las Sagradas Escrituras principalmente nos señalan metas altas y sublimes en las cuales ser ejercitados. Una vida sana en Dios es la que aspira a no tener mezclas de lo bueno con lo malo, Mateo 9:16. Y siempre será provechoso saber y practicar que lo mejor es más alto que lo bueno. La motivación del evangelismo tiene que tener sus raíces en Dios. Ese ay de mí, de Pablo, 1 Corintios 9:16, proviene de las profundidades de su espíritu, de una necesidad congénita en su nuevo nacimiento que no se mezcla con nada humano y natural, sino que responde definitivamente a Dios y que va más allá de lo que podemos haber pretendido alguna vez, invocando el amor a las almas. Es el plañido espiritual de quien tiene necesidad de glorificar a Dios con lo que hace. Esta es la parte positiva de la motivación, que Dios sea muy glorificado por la salvación de un sinnúmero de almas, que a su vez, se dedicarán a glorificar su nombre. La parte negativa de la misma es encontrar depurados de egoísmo y glorias vanas el espíritu y el alma del evangelista, que, como un siervo inútil, Lucas 17:10, se presentará delante del Señor con manos limpias. En el momento en que nos despojemos del individualismo, para identificarnos con los demás creyentes en ese ámbito que el Señor ha formado para que estemos, la Iglesia, en la búsqueda de Dios, que hemos señalado como método experimentado para la conversión real de las almas, y en el buen ejercicio de la paternidad del pastor, del maestro o del predicador, estaremos resguardados del peligro de sentirnos demasiado eficientes y acertados. Cuando como individuos hemos recibido la salvación preciosa y grande que Cristo nos compró en el Calvario, debemos olvidarnos de nuestra vieja personalidad y entrar de lleno a ser uno con los demás, así como lo somos en Cristo. Entonces estaremos a salvo de lo que acecha continuamente al creyente, que es su egoísmo personal, el cual transpone las fronteras de la conversión y a veces hace que la vida cristiana sea un continuo mal testimonio y un serio pesar para quien la vive. Para vencer todo esto tenemos un grupo de gente espiritual con la cual vivir, por la cual interceder, amar y dejarnos amar, que es lo único bueno que se encuentra en este mundo todavía, y a pesar de todo. Otra vez vale la pena decirlo, es la Iglesia del Señor. Es conmovedor saber que Cristo murió por el individuo y hay tantas referencias preciosas en la Escritura sobre esta entrega por cada uno de nosotros. Pero lo que preserva la humildad, que nos es necesaria para no sentirnos desmedidamente privilegiados, es saber que en este, cada uno, y en este, todos, están incluidos precisamente todos. Por lo cual, se hace conmovedor repetir que Jesús amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Esto hace muy bien a nuestra humildad necesaria, y le hace bien a nuestra valoración de los demás, constituidos en ese grupo vasto que es, otra vez, la Iglesia de Cristo. Y para no apartarnos del tema digamos que es necesario ver el evangelismo desde la Iglesia y no desde el ángulo del individuo, ni desde ningún otro ángulo. La Biblia, en el relato total de su historia, tiene dos grandes y principales protagonistas, el Señor y la Iglesia. Él es el héroe y ella es la heroína. Vale la pena, pues, poner todas las disciplinas, anécdotas y aconteceres, dentro de este círculo que forma el argumento del libro de Dios, y no ver nada sin estar identificado con el papel protagónico que nos toca desempeñar, reiterando el doble propósito de que Dios sea glorificado y de que el creyente sea preservado de la individualidad de la carne. El mismo Señor, en su oración pontifical, no dejó librados los resultados de la evangelización a la labor del individuo personalista, sino a la identificación de los unos con los otros, expresada en sus propias palabras. Para que el mundo crea. Juan 17:21. Es hermoso sentirse salvado por la sangre de Cristo, perdonados los pecados y asegurada la vida eterna. Junto con eso es hermoso saber, también, que esto se ha de vivir con los hermanos, aquí en la eternidad, en ese lugar donde no habrá más llanto ni dolor, porque será perfecto, una perfección que, sobre la base de las buenas y sanas motivaciones, tomará lugar en el tiempo y en el espacio. La búsqueda de Dios y la paternidad espiritual del evangelista, incorporadas en el propio seno de la Iglesia, son la garantía de validez de la motivación básica para la predicación del Evangelio. Y también de los resultados, vistos desde el punto de vista de Dios y no de la gente no identificado plenamente con el Señor y la Iglesia. Porque realmente Dios no mira lo que mira el hombre, 1 Samuel 16:7. Sabiendo, pues, que la principal ocupación es buscar continuamente el rostro del Señor mientras se está incorporado totalmente en el corazón de su pueblo, será relativamente fácil entender el relato magistral de la Biblia, cuyos protagonistas son el Señor y su amada. Y esto lo tenemos en los comienzos de las Escrituras, cuando Dios va formando un pueblo para sí mismo. Un pueblo que es llamado más de una vez por Dios, rebelde y contradictor.
Al que vez tras vez lo perdona porque lo ama, que le provoca a celos, tanto cuando es el primitivo pueblo de Israel como cuando es la iglesia de Cristo, culminando en el libro de Santiago, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4:4. Este es el drama que se desarrolla en la Biblia, plagado de anécdotas y de situaciones, todas ellas dramáticas, comprendidas en un libro poético de un romance sublime, el Cantar de los Cantares. Este drama tendrá su final en aquel bendito principio sin fin que serán las bodas del Cordero. La Biblia es una historia de amor y, por lo tanto, de celos, que solamente pueden ser de parte de Dios, que por ser perfecto los puede tener sin que sean pecado. Lo contrario sucede por el lado de su pueblo al que, vez tras vez, Dios le está señalando que no tenga celos ni envidias. Debido al todavía estado imperfecto de la iglesia, este celo no sería celo de Dios, sino pecado. Dios nunca ha provocado a celos a su pueblo, pues no ha amado a otra que a su amada, aun cuando muchas sean las reinas y las concubinas. Cantares 6, 8 y 9, pero la amada es una sola. Todo quehacer en el reino de Dios debe ir marcado por ese reconocimiento del amor de Dios para no provocarle a celos, teniendo cuidado de hacer algo que no sea motivado por su persona y por la necesidad de darle toda la gloria. Por el hecho de que Dios no es hombre, esta gloria que le damos es más que justificada, por lo cual todo lo que hay que realizar para la gloria de su nombre está motivado por el fin de darle, precisamente, esa gloria. Dios tiene que darse cuenta, por decirlo de alguna manera, que lo único que nos interesa es tenerle contento. Que le sea agradable nuestra nueva manera de vivir, como lo hacía su Hijo, Juan 8:29, que pueda confiar en nuestro amor y que sepa que Él es lo único que nos interesa. Cosa un tanto difícil para un reino de Dios que ha estado acostumbrado a hacer las cosas por las cosas en sí, por la importancia de hacerlas, o mirando continuamente el premio subalterno a su labor. No provocar a celos a Dios, buscando su rostro, sintiéndose padre de los que reciben la palabra dada por un predicador, incorporado al pueblo en completa identificación. Estas ya son bases firmes para ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y como de estar metido en el pueblo se trata, lo primero que nos ha de ocupar es revisar el culto que, como iglesia, le ofrecemos al Señor. 5. En el tiempo de Ezequías. No hablamos de la pompa de un ritual rutinario, ni del laicismo de una fría reunión, sin un atisbo de clerecía, tampoco de la fervorosa actitud de personas exaltadas por una emoción que está fuera de todo control. El culto que debemos al Señor, y que seguramente le ha de ser agradable, es el que resulta de un ponerse en sus manos y dejar que fluya el Espíritu Santo, siempre en la conciencia de lo que se está haciendo, dando fruto de labios que confiesen su nombre, Hebreos 13:15, y adorándole en espíritu y verdad, Juan 4:23. Esta es la participación del Espíritu, el alma y el cuerpo, en una variedad que solo está en el programa que Dios tiene para que su pueblo, inspirado por Él, le ofrezca lo más a menudo posible. Todo esto es nacido de un íntimo deseo de dar toda la gloria a Dios, y es lo que a Él le satisface por ser digno de suprema alabanza, Salmo 145:3. Y, precisamente, es lo que la Iglesia le ha retaseado por siglos, a excepción, de vez en cuando, de uno que otro individuo o pequeña comunidad, que han entendido bien que dar culto a Dios es el quehacer más importante de su pueblo. Este pueblo reunido con el propósito de darle gloria, debe esperar, en cada culto que ofrece al Señor, recibir el testimonio de su Espíritu de que Dios ha aceptado el culto que se le ha ofrecido, cosa que sucede cuando se depende de su inspiración y se ofrece uno mismo a Dios con toda sinceridad. En esto estaba el rey Ezequías mientras restauraba el culto a Dios, poniendo en sus mecanismos rituales todo el simbolismo que significa un culto ofrecido en la mayor dependencia del Espíritu Santo. De su gestión debemos aprender mucho y restaurar, a nuestra vez, el culto que, entendemos, alguna vez le ha ofrecido la Iglesia a su amado Señor, lleno de limpieza de vida y de auténtico fervor espiritual y verdadero, pero que ahora es pobre y carnal. Este rey, es uno de los pocos que menciona la Escritura como que, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, segundo Crónicas 29:2, y esa rectitud se centró en la restauración del culto al Señor. Su virtud consistió en reconocer que ellos y sus antepasados habían hecho mal, llenando la casa de Dios de inmundicia, tal como leemos en el capítulo 24 de segundo de Crónicas. Una vez más la heroína del relato había defraudado a su amado yendo tras los Baales. Pero ahora el Espíritu Santo había levantado a un hombre que conduciría a este pueblo al reconocimiento de su falta y al ofrecimiento de frutos de arrepentimiento. Otra vez, en el transcurso de la historia, el pueblo de Dios volvía a reconocerlo como Señor y, por lo tanto, lo hacía digno del culto que de inmediato iba a ofrecerle. Es interesante observar en el último versículo del capítulo 29 que todo se hizo rápidamente, porque el pueblo tuvo una buena preparación para ofrecerle aquel primer culto, preparación que consistió en reconocer la falta y en santificarse. Es necesario llegar a establecer que, cuando no hay culto a Dios, en espíritu y verdad, es que la Iglesia está amando otras cosas.
está detrás de los Baales, está en adulterio. El regreso al culto a Dios es la señal inequívoca de la vuelta a la buena senda. Fue un período relativamente corto el de aquella restauración, después siguieron 2 reyes impíos que hicieron lo malo, Manasés y Amón. Poder terminar con esto, con las idas y venidas, las caídas y los levantamientos. De esto se trata, de una permanencia en la fidelidad. Ezequías tenía esta intención, superada por el anhelo de ofrecer a Dios no solo un culto normal, sino de mayor gloria aún. Y pronto tendría la oportunidad de hacerlo, ya que la Pascua se acercaba. Estamos urgidos por el tiempo. La hora de ir hasta lo último de la tierra con el Evangelio del Reino hace rato que ha sonado, pero, aún así, hay una cosa más urgente a que dedicarse todavía, y esta es restaurar el culto a Dios de una manera permanente. Pero el culto a Dios, el verdadero culto que reconoce al Señor como digno de todo honor y de toda gloria. Aun estando ocupados en las cosas de Dios y en un servicio indirecto a Él, somos capaces de provocar el celo de Dios por no dedicarnos a la mejor parte, que es estar a los pies de Jesús adorándole y escuchándole. Y Él mismo, en los Evangelios, nos dice que esto le gusta y le complace, tal como lo vemos con Marta y María, en el ungimiento en Betania y en la casa de Simón el Fariseo, Lucas 10:41 y 42, Juan 12:1 al 8, Lucas 7:36 al 50. Dios rechaza el culto cuando éste es ofrecido en apariencia y no responde a un corazón limpio, agradecido y amante, tal como lo encontramos en Isaías, capítulo 1. El pueblo tuvo que santificarse en aquella restauración de Ezequías, puesto que el arrepentimiento siempre trae aparejado el deseo de rendir tributo, por esto tiene que pasar por el lavamiento santificador. Si la Iglesia ha abandonado el culto que Dios es digno de recibir, debe dejar urgentemente todas las otras actividades, o bien reducirlas a la categoría de un mantenimiento, para dedicarse a preparar ese servicio directo al Señor de los señores y Rey de los reyes. Nada está en una posición correcta si primero la Iglesia no deja todo para dedicarse al oficio de esposa de Cristo, ya que su ocupación primordial es servir en limpieza y santidad a la esencia misma del ser de Dios, que es Espíritu. Esto es el culto al Señor. Este es el culto racional, en el que interviene el ser entero y en el que se presenta un doble conocimiento de Dios, espiritual y mental. Por un lado, a veces, no deja satisfecho a nuestro espíritu, pero nuestra mente sabe que no se podrá ir más allá. Otras veces el espíritu queda satisfecho, pero la mente sabe que el Señor merece mucho más. Nos es necesario lograr la paz en esta lucha mental y espiritual, la cual tantas veces descorazona a los creyentes y los lleva a los hospitales y a las clínicas. Es un dominio en paz de todas las emociones del ser, que en ninguna manera quiere decir el ocultamiento de las mismas, sino su racional manifestación, Romanos 12:1. A esto hay que dedicarle tiempo, pues es en vano todo lo demás si el culto a Dios no funciona correctamente. Levantemos el campamento, no encaremos más programas, ni campañas, ni actividades, si no tenemos afirmados nuestros pies en esa contemplación y exaltación de Dios. Tiempo vendrá en que estas cosas podrán ser encaradas y que todo podrá hacerse simultáneamente, pero esto ocurre cuando el culto a Dios ya es una actividad experimental del espíritu, el alma y el cuerpo de la Iglesia. En el tiempo de la preparación de Ezequías, no leemos que otra cosa fuera hecha, todas las demás esferas de trabajo suponemos que se realizaban, pero así, a título secundario, en un plano tan inferior que ni siquiera se nombran. Es necesario poner énfasis en esto, porque el propósito de este libro no es el estancamiento de la Iglesia ni el cerrar las puertas al crecimiento numérico, sino todo lo contrario. Su propósito es que haya iglesias numerosas, llenas de gente, hombres y mujeres que, a su vez, estén llenos del Espíritu Santo. No hay que esperar que todo esto ocurra con la pasividad del pueblo en el renglón del evangelismo, sino con la plena participación de cada uno, pero habiendo encontrado la motivación para evangelizar, que es la gloria de Dios, dada directamente, como sacerdote que se es, y que ministra en primer lugar a Dios. Sin ese culto restaurado, sin esa limpieza para poder acercarse a su presencia, una iglesia numerosa no es más que un montón de gente librada del infierno. Gente llena de necesidades espirituales y físicas, que se pasa la vida extendiendo la mano, no muy limpia, en una actitud limosnera que no condis con las riquezas de un heredero de la gloria venidera, ni de un elegido de Dios que va siendo transformado de gloria en gloria. Además, debe ser la totalidad de la iglesia quien esté metida en esto, no una élite. En el culto que la amada le ofrece al amado, es el pueblo que reconoce los méritos de Cristo y no puede contener su admiración y gratitud. En el tiempo de Ezequías era un asunto nacional, ahora es un asunto universal que empieza en cada una de las iglesias que forman este vasto mosaico denominacional, pero que todas son la iglesia del Señor. En los capítulos anteriores se ha considerado la función del individuo, hasta llevarlo a este punto de la identificación con la totalidad del pueblo. Aunque no podemos olvidar que el pueblo está compuesto de individualidades, es necesario protegerse de los peligros que entraña un culto personal y solitario a Dios.
Ahora es muy importante identificarse con la Iglesia, y que la búsqueda personal de Dios y la paternidad espiritual estén cubiertas por esa identificación, y que cada cosa que haya que desarrollar como individuo sea a plena conciencia de esa función de cuerpo. 6. El culto al Señor. Quienes hayan podido participar en la iniciación de un mover de Dios, se habrán dado cuenta de que, mientras este mover dura, el culto al Señor es imprescindible y fluye espontáneo de las vidas de los creyentes, que no piensan en otra cosa que en estar reunidos para alabar y bendecir al que es digno de toda honra y de toda gloria. Generalmente son cultos largos aunque no lo parecen, y el tema de conversación, entre culto y culto, gira alrededor de Dios y de sus cosas. Cuando el mover cesa, cesa el culto. Este se ofrece generalmente más corto, pareciendo largo. También disminuye la cantidad de los días para reunirse. En su lugar vienen otras cosas, otras actividades y también otras conversaciones menos espirituales. Lo que falta descubrir es si el mover se acaba porque el culto cesa, o el culto cesa porque el mover se acaba. De cualquier manera, esperamos un mover de Dios que no termine. Y si la Iglesia busca al Señor, el culto no cesará ni el mover terminará. Pero esto todavía está en el terreno de lo utópico. Ezequías sabía que para hacer las cosas bien delante de los ojos de Jehová, lo más importante y urgente era establecer el culto al Señor. Y a eso se dedicó, encontrando eco en todo el pueblo. Vale decir que un hombre eminente e inspirado puede llevar al pueblo entero a que dé gloria al Señor. No es necesario esperar a que Dios mueva. Ha llegado el tiempo de obrar las obras de Dios, entre tanto que el día dura. Juan 9:4. Dios quiere que tomemos la iniciativa, por cuanto ya sabemos que esa es su voluntad, y que sin esperar más, nos lancemos a restaurar el culto a Dios, para que podamos comprobar su aprobación manifestada en un nuevo mover incesante. Un día llegará, antes de que el Señor venga, en que los templos de todas las iglesias estarán abiertos las 24 horas del día, repletos de gente alabando y bendiciendo a Dios. Los hogares, a pesar de todo, estarán bien atendidos, y los trabajos seculares no serán abandonados. Este es el miedo de muchos racionalistas cristianos que olvidan que Dios no es deudor de nadie, Hechos 17:25, que no quiere que los hogares se descuiden, que no quiere que los trabajos se abandonen, pero que es capaz de multiplicar el tiempo de aquellos que ven en él al único digno de recibir gloria y alabanza. El mover de Dios cesa y el culto cesa también. No es esa la voluntad de Dios. Reiniciemos el culto y Dios se moverá otra vez, porque él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Juan 10:10. El culto, como la vida espiritual, es algo que va creciendo y también va de gloria en gloria. Debido al tiempo en que había cesado el servicio a Dios se pasó la fecha de celebrar la Pascua, tal como nos relata el capítulo 30 de Segundo Crónicas. Ezequías no corrió a improvisar el culto, solo lo demoró un tiempo, porque la Pascua era una reunión especial. Entre tanto el culto normal había quedado restablecido, Segundo Crónicas 29:35, sin embargo, Ezequías necesitaba un poco más de tiempo para ofrecer al Señor un culto de mayor gloria. Y mientras estaba abocado a esto reparó en que le faltaban dos cosas importantísimas para poder celebrar ese servicio: sacerdotes santificados y mayor cantidad de gente, Segundo Crónicas 33, reunidos en Jerusalén, que tipifica a la iglesia. La gente debe reunirse en la iglesia. Si de ofrecer un culto de mayor gloria al Señor se trata, no hacemos nada con que la gente se reúna en su casa. La iglesia es el lugar, y cuanto más grande sea el templo, mejor. Es necesario edificar templos grandes donde multitudes se puedan reunir, no para celebrar la Pascua una vez al año, pues nuestra Pascua es Cristo que vive diariamente con nosotros y entre nosotros, y cada día que viene es digno de recibir el servicio de gloria y alabanza que le debemos. Y siguiendo la línea que vamos desarrollando, nos daremos cuenta de que no hay nada más sublime que cuando toda la iglesia está reunida para este santo propósito. Es cierto que es imposible reunir a toda la iglesia universal, aunque esto, en vez de hacernos abandonar, nos estimula para hacerlo según nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas están para reunir a toda la parte de la iglesia en la que estamos insertos, geográfica y denominacionalmente, en una sola voz, cantando loas al Señor. Si hacemos esfuerzos inauditos para cosas de relativa importancia, si movemos paredes invisibles para campañas y otras misiones, y esto tiene la aprobación de Dios, mayor aprobación de parte de Él va a tener que hagamos lo imposible para darle un culto de mayor gloria. Y cuando se trata del culto, no nos referimos a un culto nada más que en el sentido numérico, sino a un culto que se renueva cada día, y como cosa espiritual que es, va creciendo de gloria en gloria. Ojalá esto se pudiera hacer sin necesidad de edificar templos, pero en la práctica es imposible, pues pierde continuidad, y lo importante es que el culto que ofrecemos al Señor sea un sacrificio diario de alabanza. Vamos más allá de lo que hizo Ezequías. Él tenía buenas motivaciones, pero nosotros tenemos el motivo mayor, sabemos y experimentamos la obra de Cristo en nosotros. Sin embargo, es bueno seguir a Ezequías en su cometido, como un modelo a escala de lo que nos toca hacer a nosotros en el área del servicio a Dios.
Por el orden que encontramos en el relato bíblico acerca del quehacer de Ezequías vemos que, primeramente, se dio cuenta de la falta de sacerdotes santificados. Después notó que le faltaba pueblo reunido en Jerusalén. Ya son muchos siglos de iglesia, ya es hora de que Dios no tenga necesidad de obrar a pesar nuestro, es hora de que obre por causa de nosotros y a través de nosotros. Hemos estado demasiado tiempo conformándonos con que el Señor pasará por alto nuestros pecados. Aún vemos esto en la mediocridad de las manifestaciones artísticas que generalmente se ofrecen al Señor, con el pretexto de que, por hacerse para su gloria, no necesitan ser mejores, cuando, contrariamente, Dios dice que se haga bien, Salmo 33. El culto que debemos ofrecer al Señor, que redundará después en la salvación de las almas, estará respaldado por un testimonio de vidas santificadas y eficientes en todos los aspectos. Es hora de dejar los arrepentimientos en el pasado, Hebreos 6:1 y 2, y caminar hacia adelante, hacia la perfección, abandonando los rudimentos y proyectándonos a las cumbres más altas de Dios. El triunfo sobre el pecado no tiene que ser una meta para alcanzar después de la glorificación de nuestro cuerpo, sino algo para disfrutar mucho tiempo aquí, y comenzando ahora. Juan nos dice que no podemos pecar, que nuestra nueva naturaleza no responde al pecado, 1 Juan 3:9, y de acuerdo con la orden que Ezequías impartió, el tema de la santificación es algo que tiene que ver con nuestra voluntad de hacerlo. Por supuesto que procede de Dios, pero Dios nos ha dado la fe para apropiarnos de todo aquello que nos hace falta para vivir una vida digna, como corresponde a hijos. Había sacerdotes santificados, pero para ofrecer el culto de mayor gloria que se debía ofrecer faltaban más. Este llamado a la santificación también es un llamado masivo. Es el clamor por una iglesia numerosa que al fin ha encontrado su razón para hacerlo. No es por el hecho de ser una iglesia numerosa. No es por vanidad que produce a los que a ella pertenecen, no es para que los ojos de los demás se fijen con envidia por la competencia tan usual entre las iglesias. Es por la necesidad imperiosa de rendir a Dios un culto de mayor gloria. Se necesitaban muchos sacerdotes santificados, lo que equivale a decir muchos creyentes verdaderamente consagrados, gente con responsabilidad notoria, y luego una multitud que hasta ese momento andaba dispersa, ocupada en sus cosas particulares, pero que tenía que acudir como un solo hombre a Jerusalén para someterse a Jehová y venir a su santuario, segundo Crónicas 38. Son muchas las almas que hay para salvar, pero son muchos más de lo que pensamos los salvados que andan deambulando de acá para allá, picoteando en diversos sitios, disconformes con todo, o simplemente desorientados y desalentados, que entraron en una iglesia que no supo hablarles sino de los rudimentos de la doctrina de Cristo, o ponerles una carga que ninguno de los dirigentes era capaz de tocar con un dedo, Lucas 11:46. Es interesante notar que al salir a la calle, con el respaldo del culto a Dios como base de una plena y segura evangelización, quienes responden de inmediato son estos creyentes, parias y también otros que hay que reorientar para que no dejen su congregación. Esto crea un serio problema salomónico, al escuchar de parte de esos creyentes estos argumentos que uno conoce, porque ya ha vivido en el pasado situaciones semejantes, pero que hoy debe resolver de otro modo, para no provocar una división en la iglesia. Este problema subsistirá hasta que todas las iglesias se den cuenta de que no se puede vivir en Dios sin darle un culto que realmente le glorifique, pues es obvio que no se puede callar lo que se ha visto y oído, 1 Juan 1:3. Desde luego que responden los inconversos, y muchos responden, pero hay un pueblo de Dios, disperso, que tiene hambre y sed de su presencia y que está preparado para acudir a un llamado como el de Ezequías. Gente comprometida y santificada, y una multitud anhelante de celebrar una Pascua inusual, que se repita día a día, segundo Crónicas 30. La multitud fue cubierta con un manto de santificación porque se dispusieron a buscar a Dios, 18. La santidad les vino como un manto sobre sus cabezas, pero los sacerdotes tuvieron que procurarla, 15. El culto de mayor gloria que Dios busca, requiere unos ministerios aprobados en santidad, lo cual se logra no hurgando tanto en procurar la santidad de los otros, sino buscando con tesón la propia. Esto también es algo que casi siempre se ha hecho al revés. Es hora de hacer las cosas bien, es hora de dar toda la gloria al Señor y de saber decir con propiedad: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, 1 Corintios 11:1. Si nos ejercitamos en darle culto a Dios, decir algo así tampoco traerá vanagloria. 7. Una iglesia numerosa. Una iglesia numerosa significa una multitud de almas salvadas. Una iglesia numerosa también parece el sueño de todo pastor, aun cuando los hay que, inteligentemente, prefieren entenderse con la menor cantidad de problemas posibles. No es el tema que nos ocupa orientar acerca de cómo funciona una iglesia numerosa, ni de considerar las ventajas y dificultades que presenta. El tema que tratamos es que en una iglesia numerosa se puede dar más alabanza al Señor. Solo matemáticamente hablando ya es así,
Aunque la propuesta no es la iglesia numerosa exaltada en el culto, y fría en la relación fraternal, la propuesta es el desafío de una gran familia de 2 o 3 mil personas. Seguramente que éstas se dividirán en grupos más reducidos por las casas, en 1 o 2 días por semana, donde aprenderán juntos el camino por el cual transitar. Pero este tampoco es el tema. El tema del cual no debemos irnos es ver cómo esa multitud es capaz de ofrecer un culto colectivo, espiritual y sano, y convivir entre sí. Por eso propiciamos el culto diario, o casi diario, en el que la gente tiene oportunidad de conocerse por la cantidad de veces que se ve. Y si bien esto, por supuesto, no esconde su dificultad, hace que el creyente sencillo y humilde vaya por la calle de su pueblo o de su ciudad saludando a todos cuantos encuentre, por si estos fueran creyentes de su congregación. Quizás sea esto un tanto risueño, y lo anotamos así, porque entendemos que no hay que especular con lo que sucederá. El peligro estriba en una iglesia numerosa sin la presencia de Dios, pero cuando ésta está garantizada por las alabanzas que a él se prodigan, Salmo 22:3 y 95:2, todo encajará en un precioso dibujo hecho por el mismo Espíritu Santo. Cuando se está avesado en ofrecer ese tributo de alabanzas al Señor, cada vez se sienten mayores deseos de prodigarse más, y se llega a la conclusión de que uno solo no puede, de que 2 también es poco, 3 lo mismo, y se va llegando a que una iglesia numerosa tiene razón de ser por el propósito de ensalzar mucho más al Señor. Después de esto, cuando se escucha la voz de Dios requiriendo cualquier demanda, nos damos cuenta de que todo debe ser hecho para su gloria. 1 Corintios 10:31. En esta propuesta no cesa la intercesión para la salvación de las almas, antes se acrecienta, porque ésta no tiene un objetivo humanista como suele tener habitualmente, sino que la intercesión se dirige a Dios, se apoya en Dios, y se obtiene la súplica para la gloria de Dios. Esto tiene más valor a sus ojos que el amor a los demás, siendo el mismo todavía más fuerte por estar inspirado en la fuente del amor. Hasta aquí ya debemos estar contentos en el por qué deseamos y auspiciamos una iglesia numerosa, y por qué nos impele el llamado a predicar el Evangelio. Hemos encontrado la gran motivación. Debemos insistir en no despreciar ninguna de las demás motivaciones sanas, notando, además, que Dios bendice, aun cuando no haya motivaciones sanas. Hay casos de chicas y muchachos que han predicado el Evangelio a otros del sexo opuesto para encontrar pareja, ya que los de la iglesia, o no existían o no les gustaban. Y he visto convertirse al novio o a la novia, aun cuando el principio estaba reñido con el no juntarse en yugo con el infiel. 2 Corintios 6:14. De todo punto de vista era seguro que si no se hubiera convertido, el matrimonio se hubiera realizado igual. Y Dios bendijo. Por otra parte, ya hemos dicho que algunos predicaban el Evangelio por envidia, para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Filipenses 1:16. Y Dios bendecía con resultados, seguramente, porque Él sí está por encima del bien y del mal. Pero no siempre Dios va a obrar así. Obra en esta forma porque hay poca luz, pero cuando el creyente en Cristo recibe una luz mayor, Dios se complace en obrar por medio de lo honesto, de lo puro, de lo santo, de lo que es de buen nombre, de aquello en lo que debe pensar todo aquel que ama de veras al Señor. Filipenses 4:8. Es, pues, la gran motivación, la gloria que debemos al Señor. Una vez la hemos encontrado, no vamos a tomar una actitud pasiva, sino que nos vamos a mover en esa dirección, redarguyendo al mundo de pecado, instando a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4:2, forzándolos a entrar. Lucas 14:23, desplegando toda nuestra actividad en dependencia del Señor y usando todos los métodos honestos, es decir, echando la red para pescar los peces grandes como tenemos en Juan 21:11. Vale aquí hacer un breve paréntesis para expresar que una evangelización efectiva no es aquella que emplea señuelos, ganchos o anzuelos, para atrapar a las almas o llamar la atención. Todo despliegue del aparato evangelístico tiene que ser a cara descubierta. Es interesante ver cómo el Señor usa el ejemplo de la red y no del anzuelo, ya que este es un artificio del engaño. No así la red, que no está esperando al incauto pez, sino que abiertamente va tras él, o frente a él, y lo atrapa. Todos los prolegómenos y accesorios que se usan para llamar la atención en una determinada estratagema evangelística, es bueno que se haga a las claras, no que se finja y se anuncie un objetivo para después salir con el evangelio súbitamente y atrapar al incauto pecador. Los grupos de cantores, los dibujantes, en fin, toda manifestación artística para atraer a la gente, no deberá ir disfrazada ni ser un elemento de relleno en un culto evangelístico, sino que deberá traer consigo el mensaje completo del evangelio para que el pecador pueda oír, en ese mismo momento, la palabra de Dios que lo ha de convertir. No importa que cuando el predicador intervenga la gente ya se haya convertido. De esta manera no solo se habrá ganado tiempo, sino que se hará un gran favor al predicador, estimulándolo en su humildad y quitándole la aureola que muchos de ellos poseen, haciendo posible que la gente mire más al Señor que al hombre. Puede ser que esto esté reñido con las más avanzadas estrategias psicológicas, pero seguramente que será más honesto hacerlo así y esperar en Dios.
Entendemos que los verdaderos hombres de Dios se abren paso con su exclusiva dependencia del Señor, sin el despliegue de un aparato publicitario como se ve en tantas ocasiones. Saludamos desde aquí a los grandes evangelistas que en oración y ayuno se ponen en las manos del Señor para servirle con eficiencia. E instamos a los demás a que tomen este camino que es el de la honestidad, pues en algo tan sublime como es llevar almas a los pies de Cristo, es necesario no hacer demasiadas mezclas. Preciso es rodearse de colaboradores de probada capacidad espiritual y eficiencia profesional, y estimularlos a que den el mensaje completo, a fin de dar la certeza de que se es un equipo al servicio del Señor, donde el objetivo es la gloria de Dios y el resultado la salvación de las almas. Esto es solo una opinión, dicha al pasar, pero que puede contribuir a probar que esto también es evangelismo. Ahora bien, ninguna estrategia debe prescindir de la gran motivación que es el culto al Señor. Ahí sí que tiene que haber un hombre muy espiritual y con presencia de Dios, que sepa dirigirlo. Casi siempre hemos visto la poca gracia que se tiene en la dirección de los cultos y en las participaciones obligadas de ciertos dirigentes que tienen, forzosamente, que figurar en el programa. Es muy importante dejar todos estos compromisos atrás, y buscar únicamente lo que glorifica a Dios, y la gracia derramada en aquellos que realmente están dotados por el Espíritu Santo para llevar una congregación a alabar al Señor. En el transcurso de la alabanza ya comenzarán a verse los frutos. Será la red que ya habrá atrapado los peces y luego el predicador no tendrá más que, con la ayuda de otros, levantarla y presentarla rebosante a aquel por el cual se habrá promovido todo y que recibirá la gloria desde el principio al final. Y esto lo proponemos para campañas multitudinarias, para cultos regulares de los domingos y para ocasiones especiales donde toda la iglesia debe estar presente. Como se puede notar, no hacemos énfasis en el evangelismo personal, tan necesario y eficiente en algunos casos, porque estamos abocados a la participación unánime de la iglesia. El que no enfaticemos sobre lo personal no quiere decir que no estemos convencidos de su necesidad. Pero aún esto se habrá de hacer teniendo presente la totalidad de la iglesia. No como trabajo exclusivo del individuo. Una iglesia numerosa nos habla de congregación, donde las individualidades se diluyen, pasan desapercibidas, y donde se ven dos cosas solamente, transformadas en una, Cristo y la iglesia. Oramos por una iglesia numerosa, honesta y consagrada, y creemos que el Señor la va a tener, pues su Espíritu ya ha puesto en su pueblo el por qué tenerla, la gloria de Dios.